PBH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A. Hola, bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y queremos dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes partes del mundo a través de las diferentes emisoras y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy tengo conmigo a un invitado especial, mi querido hermano Juan Sánchez. Bienvenido, Juan. Gracias, hermano. Es un placer y un privilegio estar con ustedes. Ya has estado antes en el programa. Hemos hablado de otro libro que también escribiste y hay otros que tendremos que hacer en su momento. Sí. Pero ahorita vamos a estar hablando de un libro que acaba de salir, muy reciente, que se llama Oye, hijo mío, que es una guía práctica para criar a tus hijos en el Señor. Y lo leí recientemente, me pareció que sería un tema excelente para el programa, para ayudar a los padres a entender un poquito más acerca de cómo criar a sus hijos bíblicamente. Y queremos hablar de eso hoy, acerca de este libro que escribiste con tu esposa. Pero cuéntanos primero acerca de tu familia, porque hablas mucho acerca de tus hijas aquí en el libro y tu esposa también escribe en el libro. Entonces, dinos un poquito de tu familia, de la historia de tu matrimonio con Janine. Sí, cómo no. Bueno, nos casamos en el 1990, en junio, y teníamos un plan de estar casado y conocernos y no tener hijos por 2 o 3 años. Ese era el plan de nosotros. Uh-huh. El Señor tenía otro plan y a los 6 meses Janine estaba embarazada y empezamos con una niña y cuando terminamos teníamos 5 hijas en el tiempo que hemos estado casados, y ahora la más chiquita tiene 19 años, así que ya están todas fuera de la casa. Las 3 mayores están casadas. Tenemos 6 nietos, 3 niñas y 2 niños. Y ha sido un gran gozo criar nuestras hijas y ahora ver a nuestros nietos. Pero la verdad es que era muy difícil al principio porque yo estaba tan enfocado en el ministerio que no estaba ayudando mucho en la casa y mi esposa tenía el cargo solamente y ella oró por mí por 6 años para que me involucre en la casa. Y fuimos a una conferencia de criar hijos y ahí fue donde el Señor me abrió los ojos y me enseñó mi responsabilidad como el líder. Uh-huh. Uh-huh. Y desde ese tiempo juntos hemos estado criando nuestras hijas. Hablas de esa experiencia en el libro, justamente. Y pues vamos a hablar algo acerca de estos principios que desarrollaron a lo largo de estos capítulos. Este es un tema tan... Hay muchos libros sobre la crianza de los hijos. Realmente sí se ha publicado mucho. Pero creo que la manera en que, por lo menos de los libros que yo he leído, la manera en que está aquí en este libro, con tantos ejemplos tan prácticos, es un recurso muy útil adicional a todo lo que ya has escrito. Porque hay cosas que para mí fueron nuevas en la manera en que se explican en el libro. Entonces, creo que eso es útil y que me gustaría que habláramos alguna de esas cosas, pero cada capítulo empieza con un principio, que es el que se está desarrollando. Y el primero que se desarrolla es básicamente el principal objetivo de la crianza de los hijos. Como padres cristianos, esto es lo que queremos. Ayudas a los padres a enfocarse, a entender que tienen una sola misión en realidad, que es Dios desea hijos que vivan para Él. Y ese es el principio, ¿no? O sea, que vivan para la gloria de Dios. Entonces, háblanos un poquito de eso. ¿Por qué empezamos aquí? ¿Por qué es tan importante este punto? Y enfatizarlo y volverlo a enfatizar otra vez.
Y aún los padres que sabemos, en teoría, eso, muchas veces no lo estamos haciendo. Nos distraemos con tantas cosas. Entonces, háblanos sobre cómo empezaron el libro en este capítulo desarrollando este fundamento tan importante. Sí. Déjame decir unas cuantas cosas al principio. Número uno, que nosotros hemos leído muchos libros de cómo criar hijos y han sido de gran beneficio para nosotros. Pero hay suficientes libros que hemos leído que yo veo que tienen muchos principios que son bíblicos o nos están tratando de ayudar cómo entender, cómo ser padre acerca del Evangelio y también hablan acerca de la Biblia y principios, pero lo que para nosotros nos hizo falta es alguien como discipularnos y decir, miren, en este caso yo creo que debes hacer esto y no eso. Y nosotros escribimos el libro con el pensamiento, si estamos en tu casa contigo tomando café y ustedes como padres nos están preguntando, como padres que están un poco adelantados en la etapa de vida en cual estamos, ese es el corazón de nosotros. No, nosotros tenemos todas las respuestas para padres ahí afuera en el mundo. No, claro. No. Es más como en la iglesia. Estamos viviendo una vida de discipulado y estamos discipulando unos a otros. Y por ejemplo, si yo tengo necesidades en mi matrimonio, cómo ser mejor padre, cómo ser mejor marido, yo busco hombres que veo su matrimonio, que me anima y le pregunto, claro. Yo veo cómo tú tratas a tu esposa y cómo ella te ama y ustedes parece que están gozando en Cristo. ¿Qué es lo que han hecho? Y ese es el corazón detrás del libro. Pero mi mente, como yo pienso, yo quiero comenzar todo en la Biblia y desarrollar y construir la doctrina de la Biblia. Claro, pero sí tienes razón, el libro tiene un tono muy de conversación. Sí. Como de escuchar estas historias y de explicar sus fracasos también y sus debilidades como padres y las luchas que han tenido en el camino. Entonces, sí lo sentí así, o sea, sí lo sentí como, esto es como sonaría si yo me sentara con Juan y con su esposa, con mi esposa y estuviéramos nada más platicando, saldrían estas historias, ¿no? Sí, sí. Sí, y es importante no dejar los fundamentos bíblicos para nada más tratar los temas prácticos, porque eso es lo que vemos también. Hay muchos libros que tratan los temas bíblicos y no llegan a lo práctico. Y hay muchos libros prácticos que tienen consejería psicológica de cómo criar hijos, pero no están fundados en las escrituras. Sí, exacto. Nosotros queríamos comenzar con las escrituras y por eso yo quería ayudarnos a entender que lo único que nosotros estamos haciendo es lo mismo que Dios cargó a Adán y Eva. Desde el principio, tener hijos que reflejan la imagen de Dios. Y eso lo dicen los profetas, que Dios unió a Adán y Eva por esta razón, para reproducir hijos que glorifican a Dios. Y el problema fue que el pecado entró. Pero ese es el propósito. El deseo de Dios es tener hijos que reflejan su imagen. Exacto. Por eso creo que es tan importante este primer capítulo. Porque, como dices, muchos libros podrían estar enfocados en cómo tener buenos hijos que se comportan bien y que hacen todo lo correcto. Y algo que me encanta en el libro, aquí lo subrayé, dices, justo al final de este capítulo, dices, demasiadas veces nuestros deseos para nuestros hijos son demasiado débiles. Que sean productivos en la sociedad.
Entonces, eso suena como la mayoría de padres, pero que sean productivos en la sociedad, que reciban una buena educación, que se casen bien, que sean exitosos en sus carreras. Entonces dices, bueno, sí son buenos deseos, pero no puede ser nuestra meta más importante para ellos, ¿no? Y por eso dices que aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma. Eso es lo que creo que es un recordatorio que todos los padres tenemos que hacernos constantemente. ¿Qué es lo que es más importante? No que es importante, sino qué es lo que es más importante. Y por eso me pareció increíble empezar así el libro. Creo que es importantísimo. Y haces inclusive esta conexión entre el mandato de fructificado y multiplicados de Génesis con la gran comisión de Mateo 28, ¿no? Están conectados. Esto es cómo se cumple al final esa idea de reproducir más personas para el reino de Dios. Sí, y bajo el nuevo pacto que Cristo cumplió el pacto antiguo, pero bajo el nuevo pacto, Génesis 1 y 28 se cumple en la gran comisión y eso anima hasta personas que no son casados, por ejemplo, los que son solteros, pueden tener hijos espirituales. Ahora estamos hablando del discipulado, pero para padres que tienen hijos, hijos biológicos, hijos adoptados, hijos en su casa, el propósito es igual, es discipular, hacer discípulos, para que obedezcan todo lo que Cristo ha enseñado, para que reflejen la gloria de Dios. Sí, sí, sí. Ahí está el punto de partida, ¿no? Una vez que entiendes eso, ahora dices, tenemos que reconocer cuál es el verdadero problema. Y otra vez, cada capítulo empieza con un principio y esto lo aprendí, lo que explicas en este capítulo con tu esposa, lo aprendí de Ted Tripp, ¿no? De cómo pastorear el corazón de tu hijo, ¿no? No es la modificación de conducta, sino el corazón. Y esto es lo que se desarrolla en el capítulo número 2, es la idea de que el pecado es el principal problema, ¿no? Sí, sí, y lo que se requiere, cada ser humano requiere es un nuevo corazón. Y ese es el problema. Y muchos de muchos de los consejos acerca de cómo criar hijos viene de parte de conducta, de cómo podemos enseñar a nuestros hijos cómo comportarse. Y no es muy diferente de cómo entrenar un perro o cómo entrenar un animal, porque Sí. es como una psicología. Y el peligro es que es posible que tenemos hijos que se comportan bien, pero que van al infierno. Así que lo que necesitamos entender es que necesitan un nuevo corazón, pero también nos ayuda a entender por qué desobedecen, porque eso es lo que ellos hacen naturalmente. Así que Claro. no debemos estar sorprendente que nuestros niños son pecadores. Sí, y ese tema es tan importante de entender porque es fácil estar criando hipócritas o estar criando fariseos que hacen todo lo que externamente esperamos de ellos y que su corazón no tenga ninguna transformación, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, Y también, no nada más crear fariseos, pero también es posible frustrar niños, porque el problema es igual para un niño y para un adulto que no es creyente. Hay personas que le gustan las reglas y se autojustifican porque pueden obedecer las reglas. Y ahí es claro. donde hacemos fariseos. Pero hay otros que no obedecen reglas y se frustran y entonces se desaniman. Y ese es el peligro por la otra camino, por el otro camino. Claro, sí. Tenemos una tendencia hacia el legalismo
o hacia el libertinaje siempre, ¿no? Exacto, exacto. Am, Ahora, me gustaría que habláramos del capítulo 3 aquí, porque esto se va a desarrollar también hacia el final del libro. Y ese es el corazón del libro. Ajá, y eso es lo que yo descubrí, que era de alguna manera nueva información para mí o nuevas maneras de verlo, porque me invitaron a dar una conferencia para padres y no es como un tema que yo he pensado mucho, así que por eso leí tu libro, porque dije, todo lo que pueda, por lo menos estructurar en mi cabeza, me va a ayudar a poder hablar de ese tema. Y cuando llegué al capítulo 3 y vi esta idea que se desarrolla acerca de cuál es la relación entre la guía de los padres y la responsabilidad de los hijos, que es algo que se desarrolla. Y para los que estén viendo esto en video más adelante, vamos a poner, yo creo que esta cajita que tienes en el libro para que la puedan visualizar. Pero tiene que ver con la manera en que desde que nacen, desde los 0 años, hasta que ya más o menos son adultos, ¿no? Digamos como hasta los 20 años, ¿cómo se ve esta dinámica de la guía de los padres, de decirle, no, esto es lo que tienes que hacer, y cómo se ve el darles responsabilidad a ellos para tomar sus propias decisiones? Y entonces tú muestras en el libro que hay una manera de hacerlo que hace que el hogar esté centrado en el niño. Y también tienes el otro modelo en donde a lo largo de toda la vida del niño se ve igual la guía de los padres y la responsabilidad. Entonces llamas eso un hogar democrático. Y luego el balance bíblico, que dices es la guía de los padres tiene que ir decreciendo al ellos ir madurando. Entonces, explícanos esta dinámica. A mí me pareció fascinante. Yo le traté de explicar a un grupo de padres y creo que fue de ayuda para ellos pensar en esto, porque todos estamos en diferentes puntos con nuestros hijos y entonces nos ayuda a pensar, bueno, ¿en qué etapa estoy yo y cómo lo he manejado hasta ahorita? Pero explícanos este capítulo, porque esto, como dices, creo que sí es el corazón del libro en cuanto a lo que viene más adelante, hasta lo tienen por capítulos, por edades, ¿no? Pero Sí, yo creo que esa es la contribución de nosotros a este tema, este visual para poder entender, porque en mi experiencia, y yo sé que yo soy puertorriqueño y nací en Puerto Rico y yo era, en realidad, no sé otra manera de decirlo, pero yo era un demonio y como niño y mi mamá tuvo que ir a un psiquiatra cuando tenía ya 5 años. Así que yo era bien malo, pero reflejando mi vida, estoy aquí por la gracia de Dios. Pero lo que yo vi es que en la cultura de nosotros, los padres eran muy relajados y no... mi mamá y mi papá nos amábamos, nos amaban mucho. No tengo queja del amor de ellos o de lo que proveyeron para nosotros, pero los dos trabajaban fuerte para poder poner comida en la mesa y yo sé que estaban tratando de sobrevivir. Eso es lo que estaban tratando de hacer. Y yo veo que muchos padres están tratando nada más de sobrevivir. Y parte de lo que pasa es que tenemos estos niños que amamos, tenemos estos niños que creemos que son perfectos y son cómicos cuando desobedecen y llegamos a la mesa y decimos, mira, cariño, ¿qué es lo que quieres comer? Y entonces lo estamos discipulando a ellos, que ellos son el centro de nuestro mundo. Y le estamos pidiendo permiso a estos niños chiquitos
Mi hijo, ¿qué es lo qué camisa te quieres poner este día? O mi amor, ¿qué traje quieres? Y entonces lo estamos entrenando, que ellos son el centro. Y lo que pasa en ese dibujo, lo que pasa es que um, el niño está dirigiendo todo y le damos mucha libertad. Y lo que pasa es cuando están creciendo, llega un punto cuando ahora vemos que no nos gustan las decisiones que están tomando y ahora tenemos que como aguantar a nuestros hijos para atrás. Y lo que pasa es que en vez de guiar nuestros niños y en su madurez, entrenándolos cómo tomar buenas decisiones, y cuando están tomando buenas decisiones, dándole más y más responsabilidad, es una vida de entrenar a nuestros hijos en sabiduría. Lo que pasa es el reverso, que ahora tenemos un niño de 15, 16 años y los estamos tratando como un niño de 2 o 3 años. Regañándolo y no puedes hacer eso y no puedes vestirse de esta manera y, ¿y por qué no comes lo que te proveemos? Y lo que pasa es que estamos como en la reversa de donde debemos estar. La está yendo al revés, sí. Sí, el propósito de nosotros es que los años teen, cuando nuestros hijos tengan 13, 14, 15, 16, 17 años, debemos disfrutar a nuestros niños porque lo hemos entrenado a tomar buenas decisiones en la sabiduría de las escrituras y bajo de nuestra observación y dirección. Y ese es el propósito y ese es el corazón que estamos proponiendo en este libro, es que los niños requieren estructura cuando son pequeños, requieren dirección y cuando lo estamos dirigiendo y le damos, con madurez, le damos más y más responsabilidad. Entonces, cuando crezcan y tengan 20 años, entonces tenemos buena relación, no los estamos tratando como tengan 2 o 3 años y los hemos preparado para el mundo. Exacto. Entonces, básicamente el principio es, entre más pequeños sean, más decisiones los padres tienen que tomar para guiarlos. Sí, sí, déjame dar un ejemplo. Cuando las niñas eran pequeñas, no le dimos decisión, no le dimos el privilegio de decidir qué es lo que se iban a poner, la ropa que se iban a poner. Y lo que hacíamos es que te vas a vestir en esta ropa hoy. Y si no le gustaban, le decíamos algo como, bueno, nos estás enseñando que no estás en una etapa que puedes decidir para ti misma. Cuando recibas la decisión de tus padres con gozo, obedeciendo inmediatamente, con un corazón feliz, sin quejar, entonces nos estás enseñando que estás lista para tomar algunas decisiones para ti mismo. Sí. Y algo que también mencionas en ese capítulo, que es interesante, porque un versículo que todos conocemos, el de Proverbios 22:6. Sí. Tú explicas que ese versículo también funciona en un sentido negativo. Sí. No, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. O sea, diciendo que si lleva una cierta ya dirección desde pequeño, ya no lo vas a sacar de ahí y eso puede ser algo malo. Exacto. Siempre pensamos en ese versículo en términos positivos, pero tú explicas cómo ese versículo también puede ser algo negativo, ¿no? Sí. Si no hacemos esto de guiarlos desde pequeños, nosotros estamos tomando estas decisiones y gradualmente, al irte viendo madurar, tú irás tomando más y más decisiones. Exacto. Entonces, creo que esto es lo que ustedes
van desarrollando a lo largo del libro. Y me parece muy útil, muy práctico que ustedes de hecho terminan el libro con una guía por edades Sí, en cuanto a cómo se ve más o menos esta dinámica, ¿no? sí. Entonces, explícanos un poquito de esto y otras cosas que quieras también resumir acerca del libro que a lo mejor me estoy brincando. Hablas acerca también de la disciplina, cómo eso se debe de ver. Pero si quieres darnos un resumen de algunos de estas cosas para que la gente sepa qué van a encontrar en el libro. Sí, de nuevo, una de las cosas que nos hacía falta a nosotros leyendo, tratando de entender, era lo más práctico. ¿Cómo se parece esto en mi lugar con mis niños? Y esas son las edades que tenemos. Y por eso es que queríamos proveer consejo lo más práctico posible para las edades que mi esposa tiene mucha sabiduría acerca de esto. Y queríamos tratar de darle una pintura para que padres pudieran ver estructura, por ejemplo, y cómo pueden animar a sus hijos. Déjame dar un ejemplo. Nosotros averiguamos que nuestros niños podían comunicar antes que ellos podían hablar. Y entonces, no sé cómo se dice sign language en español. Lenguaje de señas, ajá. Sí, sí, lenguaje de señas. Leímos un libro que nos animó a enseñar señales de lengua. Y usamos unos señales muy básicos como gracias y ya terminé o quiero más. um, y también podíamos hablar con ellos para. Y con esas señales ellas podían comunicar con nosotros. Pero lo importante es que en mi experiencia, mis padres no me entrenaron, pero siempre me estaban regañando. Y somos como padres vagos si no tenemos cuidado, que es que creemos que nuestros niños pueden adivinar lo que estamos pensando. Pero cuando hacen algo que no queremos, entonces los regañamos. Y lo que queríamos hacer es tratar de animar a padres a decir, mira, si tú entrenas tu niño o tus niños a obedecer, te pueden obedecer. Y nosotros queríamos proveer diferentes ejemplos y estructuras. Un ejemplo fácil, nosotros jugábamos un juego para que escucharan nuestra voz de ir y de parar. Y lo hicimos un juego. Se iban a la pared, entonces empezaban a caminar hasta donde yo estaba y yo decía, paren. Y hicimos un juego de eso, pero lo que estábamos estábamos entrenándoles a escuchar a nuestra voz y obedecer inmediatamente. Así que hay muchas cosas que podemos hacer, pero también en cada etapa, cómo leer para nuestros niños, cómo enseñar las escrituras, hasta catequismo, diferentes cosas que podemos hacer para discipular a nuestros hijos, para enseñarles la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo tenga algo en las mentes de ellas para convencerlas de sus pecados y de su necesidad para Cristo también. Pero también cosas prácticas. Muchos padres de niños bien pequeños no pueden dormir. Y tratando de animar a tener una estructura, tener un horario. Para mí es interesante lo que pasa cuando el padre cuando el padre y la madre están dirigiendo el horario del niño en vez del niño dirigiendo el horario de los padres. Sí, sí. Muchas cosas así. Pero después cuando el niño es más maduro, ¿cómo tener conversaciones para tener esa línea de comunicación abierta
para los niños de mayor edad. Claro. Sí, entonces tienen 0 a 5 años, luego 6 a 12 y luego 13 a 18, ¿no? Esas son las diferentes etapas que desarrollan con ejemplos prácticos. Y creo que también es útil las advertencias acerca de, por ejemplo, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Cómo se ve eso? Y a veces no estamos conscientes de esa parte de nuestra responsabilidad y de las consecuencias de no obedecer ese mandato de no provoquéis a ira a vuestros hijos. Eso también está aquí. Porque estamos enseñando a obedecer al Señor, ¿verdad? Exacto. Estamos enseñando a nuestros hijos el amor del Padre Celestial, pero también le estamos tratando de enseñar lo importante que es obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Así es. Y Juan, la verdad es que fue un libro que a mí me animó mucho. Yo estoy en esta última etapa con mis hijos, pero sí me ayudó a pensar y replantear cosas y también a poder aconsejar mejor a otros padres, viendo en las etapas en las que ellos están. Y cuando fue esta conferencia para padres, pues tuve la oportunidad de hablar con varios de ellos y fue de mucha utilidad el contenido del libro, que es lo que yo terminé explicando en la conferencia mayormente. Entonces, gracias Juan y a tu esposa también por haber escrito este libro. Creo que es un buen recurso para la iglesia y espero que para todos los que nos están escuchando hoy también lo que hemos compartido, los pocos detalles del libro que hemos compartido, sean de ánimo para ellos a también conseguir este libro, leerlo con calma, ver cómo se desarrollan todos los argumentos que hay en el libro y creo que va a ser de bendición. Sí, esa es la oración de nosotros y pueden leer este libro con un grupo de padres en sus iglesias. Pueden compartir con otros padres. Mi sugerencia es si les gusta el libro, que pongan un review en Amazon para que otros pudieran encontrar el libro. Así es, que sea algo que podamos recomendar a otros. Este es uno de los temas de más preguntas, ¿no? Que hay probablemente dentro de la iglesia. Nadie de nosotros cuando empezamos a ser padres sabemos lo que estamos haciendo. Entonces necesitamos toda la ayuda que se nos pueda dar. Sí. Así que gracias Juan, gracias por acompañarnos hoy en este programa para hablar del libro. Esperamos que sea de bendición a todos los que nos escucharon y que lo adquieran. Ya está disponible, ¿no? Ya está disponible, ¿verdad? Sí, ya está disponible. Entonces búsquenlo ahí en Amazon o en su librería cristiana más cercana. Entonces, gracias Juan por acompañarnos otra vez aquí en Clasificación A. Sí, gracias. Hasta luego, hermano. Y gracias a todos ustedes que nos acompañaron también. Gracias por acompañarnos con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Nathan Díaz. Esta fue una presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visite nuestra página www.clasificaciona.com.